4 días después de haber sido hospitalizada por un accidente automovilístico, mi hija Karen me visitaba casi todos los días después de la escuela. Karen, ¿le dijiste a tu papá sobre mí correctamente? Sí, se lo dije. ¿No ha venido a verte? A pesar de que su esposa estaba hospitalizada, Toby, mi esposo, no había venido ni una sola vez. Me sentí un poco triste por su frialdad. 2 días después, mientras Karen me visitaba porque no tenía clases, apareció de repente mi mejor amiga, Naomi, en la habitación del hospital. Pobrecita, tuviste un accidente, ¿verdad? No le había contado a Naomi sobre el accidente, así que, ¿cómo lo sabía? Luego, Toby asomó la cabeza detrás de Naomi. Tenemos algo de qué hablar. Sin ninguna preocupación por mí, Toby continuó su historia. Me voy a casar con Naomi, así que divorciémonos. Lo anunció audazmente en la habitación del hospital. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije que amo a Naomi, nos vamos a casar, así que tú y Karen tienen que irse. Pensé que había oído mal, así que pregunté de nuevo, pero no podía comprender la situación repentina. Naomi, ¿qué significa esto? Significa exactamente lo que suena. Amo a Toby, ¿me lo darás? La expresión de Naomi era seria. ¿Es posible que alguien haga una solicitud tan egoísta? Ignorando a los dos visitantes apasionados, mi hija estalló en carcajadas. ¿Qué? Ustedes dos no pueden casarse. Las palabras de Karen fueron bastante inesperadas. Yo, Chris Hadassin, disfruto viendo dramas de amor ligeramente complejos entre el trabajo y las tareas del hogar. Vaya, eso fue inesperado. Espera, ¿aquí termina? A menudo me encuentro exclamando en voz alta ante los giros en los dramas que veo sola. Llevo una vida sencilla con mi esposo y mi hija y tengo una buena relación con mis suegros que viven cerca. Estoy lejos de las historias llenas de drama que veo y llevo una vida ordinaria. Debido a que mi vida diaria es tan monótona, a veces desearía sumergirme en un drama. Mi esposo Toby es un tipo brillante, atlético y alegre, en lugar de un erudito. Le encantan las reuniones animadas y siempre estaba rodeado de gente en su juventud. Para mí, que era relativamente callada y estudiosa, él parecía deslumbrante y atractivo. Sin embargo, me he dado cuenta de que no es fácil cambiar la mentalidad desarrollada en la juventud. Aunque era encantador cuando éramos jóvenes, su personalidad inalterada a los 40 es un poco problemática. Lo que una vez admiré se ha convertido en una fuente de preocupación a medida que envejecemos. Mi preocupación reciente es la relación entre Toby y Karen. Karen prefiere el tiempo tranquilo en lugar de salir con amigos. No se viste de manera llamativa, sobresale en sus estudios y siempre está entre las mejores de su clase. Toby, que despreciaba estudiar, no puede entender la dedicación de Karen. Estaría bien si lo mantuviera para sí mismo, pero no puede evitar imponer sus puntos de vista. Siempre estás encerrada en tu habitación estudiando. Las chicas no necesitan estudiar para vivir. En lugar de perder el tiempo estudiando, ¿por qué no aprendes algo de encanto? Decía en voz alta para que Karen lo oyera mientras estudiaba. Papá, la gente ya no piensa así. Sin estudiar no puedo conseguir el trabajo que quiero. Es mi libertad elegir si estudio o no. A pesar de la réplica de Karen, Toby siempre comenta cada vez que la ve estudiar. Oye, Toby, ¿por qué no dejas de interrumpir los estudios de Karen? Ella lo está haciendo muy bien. Yo hice amigos y conseguí un trabajo sin estudiar. Jugar con amigos es más divertido y nunca te arrepentirás de ello. Toby, entregado a su nostalgia, no escucha. Karen se está cansando de las constantes interferencias de Toby. Mamá, ¿cuánto tiempo seguirá papá diciendo esas cosas? No puedo concentrarme ni siquiera si quiero estudiar. Lo siento, le digo que no te moleste, pero no escucha, no importa cuántas veces le diga que estudiar es importante. Como resultado, Toby y Karen chocan a menudo y yo tengo que mediar cada vez.
Las interferencias de Toby no se detienen con Karen. Escucha, Karen está planeando ir a la universidad. Una chica no necesita estudiar. Toby continúa quejándose de Karen incluso frente a sus padres. Deja de decir que las chicas no necesitan estudiar. Hoy en día no importa si eres chica o chico. En lugar de criticar a los demás, ¿por qué no intentas estudiar de nuevo? Mis suegros, incapaces de soportar ver a su querida nieta negada, reprendieron a Toby. ¿Qué le pasa a todos? En los días en que sus padres lo regañan, las quejas de Toby empeoran y a menudo nos da el trato silencioso. Un día, mientras regresaba de hacer compras, alguien me llamó. Oye, ¿eres tú, Chris? Hace mucho que no nos vemos. ¿Me recuerdas? Wow, Naomi. ¿Vives aquí ahora? La que me llamó fue mi mejor amiga Naomi, que se había mudado de la prefectura después de graduarse de la secundaria. Naomi siempre estaba a la moda, con un extenso conocimiento de maquillaje y moda, y yo la admiraba en secreto. Aunque éramos opuestas en apariencia y personalidad, solíamos pasar el rato juntas. Solía enseñarle a Naomi, que era mala en los estudios, a cambio de consejos de moda. Después de que se mudó, nos mantuvimos en contacto a través de cartas, pero a medida que nos ocupamos con nuestras vidas sociales, las cartas disminuyeron. Fue realmente una reunión esperada durante mucho tiempo. Sí, me casé y tuve un hijo allá, pero debido a algunos problemas, estoy de vuelta aquí. Debe haber sido duro. Lo fue, mi esposo me engañó. Oh, ¿puedo visitar tu casa algún día? Me encantaría ponerme al día. Claro, ven. Me encantaría charlar. Así, Naomi y yo reavivamos nuestra amistad y comenzamos a visitar las familias de cada una. Toby y Naomi, ambos animados y sociables, se llevaron bien rápidamente y se hicieron cercanos. Cada vez que Naomi visitaba, tenían conversaciones animadas como si fueran amigos de toda la vida. La hija de Naomi, al igual que ella, se preocupaba por la moda y tenía la misma edad que Karen. Cada vez que Naomi y su hija visitaban, Karen intentaba ser amigable, pero no parecía llevarse bien con ellas. Es impensable no estar interesada en la moda o el romance, y me llamó sencilla. Es más joven que yo, pero actúa de manera superior. Karen, frustrada, se desahogaba conmigo después de que se iban. Todos tienen su propia cosa, así que no te preocupes, estás bien como eres. Intenté consolarla, pero la hija de Naomi seguía molestando a Karen. A medida que Naomi y Toby se acercaban, la hija de Naomi también se encariñó con Toby y él lo disfrutaba. Naomi está teniendo problemas con sus luces. Voy a revisarlas en mi próximo día libre. Debe ser difícil para ella como madre soltera. Toby, compadeciéndose del hogar de madre soltera, a menudo ayudaba en la casa de Naomi. Toby es tan capaz y rápido. Seguiré pidiéndole ayuda. Naomi elogiaba a Toby frente a mí, halagándolo. Toby, halagado, se enamoraba más de Naomi y su familia. Naomi comenzó a visitarnos con menos frecuencia mientras Toby se ausentaba y ayudaba en su casa. Papá está visitando demasiado la casa de Naomi. ¿Realmente necesita tanta ayuda? No creo que Naomi sea indefensa. Ser madre soltera es difícil, tengo que ayudarla. La atención de Toby en la casa de Naomi hizo que tanto Karen como yo estuviéramos cada vez más descontentas. Incluso cuando insinué nuestro descontento, Toby no mostró signos de cambiar. Cuando fue a la casa de Naomi durante 3 días seguidos, Karen y yo no pudimos pasarlo por alto. Quiero que valores un poco más a nuestra familia. Naomi es solo una amiga, ¿sabes? No entiendo el pensamiento de papá. Entonces Toby, con un suspiro, dijo: Ojalá Naomi y su familia fueran mi verdadera familia en lugar de ustedes, personas aburridas. Nunca esperé escuchar esas palabras. Estaba tan sorprendida que no pude responder. Lo único que sucedió fue que mi afecto por Toby se desvaneció gradualmente después de ese incidente.
La atmósfera en casa se enfrió por completo. Había poca conversación entre la pareja, solo lo mínimo necesario. Toby y Karen parecían aún más distantes que antes. No es de extrañar que las cosas terminaran así, pensé para mí misma. Mientras podamos vivir sin problemas, eso es suficiente. Con eso en mente, salí de compras. Fue cuando estaba de regreso montando mi bicicleta que sucedió. De repente, hubo un fuerte impacto y el sonido de los frenos. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo. Había algo de conmoción a mi alrededor. Abrí los ojos suavemente, pero me tomó tiempo comprender la situación. Mi bicicleta había sido lanzada lejos y los artículos que compré estaban esparcidos por todas partes. Oh, he tenido un accidente. Justo después de pensar eso, el dolor recorrió todo mi cuerpo. Pude escuchar la sirena de una ambulancia a lo lejos. Aguantando el dolor, esperé pacientemente a que llegara la ambulancia. Incluso durante el transporte al hospital, el dolor hacía que mi conciencia se desvaneciera. Para cuando el tratamiento terminó y estaba en la habitación del hospital, Karen había llegado corriendo. «Mamá, ¿estás bien?» «Ah, Karen, lo siento por preocuparte. Tendré que estar hospitalizada por un tiempo. Me había roto la pierna derecha en el accidente. Solo me alegra que estés viva». Estaba realmente preocupada. «Espero que te recuperes bien». Me sentí mal por preocupar a Karen. No recuerdo mucho sobre los momentos antes y después del accidente, pero estoy realmente agradecida de estar viva. Por ahora, me centraré en mejorar, y así comenzó mi vida en el hospital. En el cuarto día de mi hospitalización, Karen me visitaba casi todos los días después de la escuela, pero Toby no había venido ni una sola vez. Estoy segura de que sabe sobre mi accidente y que estoy en el hospital con una pierna rota, o tal vez Karen no le dijo porque no quería hablar con él. «Karen, ¿le dijiste a tu papá sobre mi situación correctamente?» «Sí, se lo dije». «¿No ha venido papá a visitarte?» «No, ni una sola vez, pero está bien mientras se lo hayas dicho». «El hospital debe haberlo contactado también. Papá debería al menos venir a visitarme, aunque solo tengamos las conversaciones mínimas en casa. Debería venir a visitar a su esposa hospitalizada al menos una vez». Me sentí un poco triste por la frialdad de Toby. 2 días después, Karen, que no tenía clases, me estaba visitando. «Chris, pobrecita. Tuviste un accidente, ¿verdad?» De alguna manera, Naomi, que no debería haber sabido, entró en mi habitación del hospital. Me preguntaba cómo lo sabía y luego Toby apareció tranquilamente detrás de ella. Finalmente pensé que había venido a visitarme, pero vino con Naomi. Supongo que está usando mi hospitalización como una excusa para encontrarse libremente con Naomi. No esperaba que trajera a Naomi, aunque no esperaba mucha preocupación. «Oh, Naomi, viniste con él». Entonces Toby, que había estado en silencio, habló. «Chris, tengo algo de qué hablar». Sin ninguna preocupación por mí, Toby continuó su propia historia. «Me voy a casar con Naomi, así que divorciémonos». Karen y yo intercambiamos miradas, ambas inclinando la cabeza. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», pregunté de nuevo, pensando que había oído mal. «Amo a Naomi. Nos vamos a casar», así que no podía entender lo que estaba diciendo en absoluto. Era como una escena de un drama que siempre veo. Pensé que no serviría de nada hablar con el emocionado Toby, así que decidí preguntar a Naomi. «Naomi, ¿qué significa esto?» «Significa exactamente lo que suena. Amo a Toby. Lo necesito. Ustedes dos no se han llevado bien de todos modos, ¿verdad? ¿Por qué no me lo das?». La expresión de Naomi era seria. ¿Existe algo tan egoísta? De todas las personas, mi esposo y mi mejor amiga. Una verdadera amiga no haría esto. Eres la única que pensó en ella como una amiga. ¿Qué quieres decir? Oye, Naomi.
Después de que Toby la llamara, Naomi comenzó a hablar. Chris, siempre has sido sencilla desde el principio. Tú y yo no éramos compatibles, pero eras inteligente, así que me quedé cerca de ti porque era conveniente. Gracias a ti, aprobé esos exámenes en aquel entonces. Naomi solo me había visto como una herramienta conveniente, y yo era la única que pensaba en ella como una amiga. Sintiendo satisfacción, Naomi continuó. Toby y yo nos llevamos bien, y parece más feliz conmigo. Creo que soy más adecuada para ser su esposa. Naomi dijo esto con una sonrisa astuta y luego susurró en mi oído. Y parece que también tiene mucho dinero. Aparentemente, Naomi estaba atraída por el buen salario de Toby y fingió tener problemas para comenzar una aventura. Tenía la intención de echar a Karen y a mí y tomar mi lugar. Toby parecía haberse enamorado genuinamente de la seducción de Naomi. Con mi hospitalización, vieron la oportunidad perfecta para presionar por el divorcio mientras yo no podía moverme. Casi suspiré ante sus acciones imprudentes. No puedo creer que algo así me esté sucediendo. Naomi y Toby, con expresiones triunfantes, esperaban que me rindiera. Mientras observaba a los dos llevándose bien, estaba pensando en qué hacer. Entonces Karen, que había estado en silencio todo este tiempo, comenzó a reír. ¿Qué? Ustedes dos no pueden casarse. ¿Lo sabías, papá? Las palabras de Karen fueron sorprendentes. Naomi está en medio de una mediación de divorcio por su propia aventura. Le están exigiendo mucho dinero de pensión alimenticia. Cuando nos volvimos a conectar, Naomi dijo que su esposo la había engañado, pero eso era una completa mentira. En realidad, fue la aventura de Naomi lo que llevó a que le dijeran que se separara y ahora está en medio de la mediación de divorcio. Durante esta mediación, estaba buscando su próxima base financiera y encontró a Toby. Naomi planeaba divorciarse de su esposo y esperar 6 meses para volver a casarse, asegurándose de que Toby se casara con ella. Además, tenía la intención de usar el dinero de Toby para pagar la pensión alimenticia a su esposo y a la esposa de su pareja de aventura controlando las finanzas del hogar después de volver a casarse. Eso no es cierto. Realmente amo a Toby. Naomi alzó la voz, pero Karen continuó hablando con calma. La hija de Naomi me contó todo. Hablaba mucho. Al final, se burló de mí diciendo que mamá y yo seríamos abandonadas. Karen había sentido la relación entre Toby y Naomi, prediciendo este resultado. Había estado investigando utilizando a la hija de Naomi. La hija de Naomi miraba con desprecio a Karen, así que cuando Karen le contó sobre la crisis del divorcio, ella reveló todos los detalles familiares para sentirse superior. Gracias a eso, Karen aprendió sobre los planes de Naomi y estaba lista para usarlo como carta de triunfo cuando fuera necesario. Me impresionó la capacidad de mi hija para juzgar situaciones con calma y recopilar información. Quizás se deba a mi orientación diaria. El conocimiento sobre divorcios y juicios que obtuve de los dramas había dado sus frutos aquí. Aún siendo una estudiante de secundaria, pensé que mi hija tenía una impresionante percepción y capacidad de acción. Al darse cuenta de que su plan había sido expuesto, Naomi llamó frenéticamente a su hija. ¿De qué estás hablando? Has arruinado mi plan. Ahora estoy arruinada. Finalmente había encontrado una buena fuente de dinero. Naomi comenzó a discutir con su hija por teléfono. Al escuchar esto, Toby finalmente se dio cuenta de que había sido seducido por su dinero. ¿Qué? Estaba atónito y no encontraba palabras. Además, Naomi había elegido a Toby porque pensaba que era el presidente y, por lo tanto, muy rico. En realidad, Toby solo trabajaba en la empresa de sus suegros, pero había fingido ser el presidente para impresionar a Naomi. La habitual vanidad y extravagancia de Toby se habían vuelto en su contra. No pude evitar reírme de lo absurdo. Al darse cuenta del plan y las verdaderas intenciones de Naomi, Toby entró en pánico. Lo siento, Chris. Por favor, retira lo que dije antes.
¿Qué dijiste antes? La calmada pregunta de Karen hizo que Toby se pusiera nervioso. No quise decir el divorcio. Fue solo algo del momento. Mirando hacia abajo, Toby me miró a mí, que estaba escuchando en silencio. Chris, ¿estás escuchando? Sí, te escucho claramente. Incluso si fue engañado, no puedo perdonar a Toby por engañarme con Naomi. Si Toby tuviera algún sentido, esto no habría sucedido. Karen y yo sentimos lo mismo sobre no poder perdonar a Toby. Toby, al ver que no decíamos nada, finalmente habló. Pero ustedes dos no pueden vivir sin mis ingresos, ¿verdad? Sería difícil si nos divorciáramos. Mostró arrepentimiento por un momento, luego rápidamente comenzó a amenazarnos con lo difícil que sería la vida sin sus ingresos. Toby parecía pensar que Karen y yo no podíamos manejar sin él. Podemos vivir perfectamente bien sin ti, Toby. Como dijiste, divorciémonos y me aseguraré de informar a tus padres sobre todo lo que ha pasado. No, por favor no se lo digas. Te lo ruego, no lo hagas. No cambia lo que pasó. Por ahora, lo envié a casa y suspiré profundamente en la habitación del hospital. Me preguntaba cómo manejaría esta situación la protagonista de un drama, pero en el fondo ya sabía mi respuesta. Primero, necesitaba sanar mi pierna. Después de unos días, gracias a la rehabilitación, me volví hábil usando muletas. En casa, aún tenía que usar muletas, pero manejé mi vida diaria sin muchos problemas. Incluso después de ser dada de alta, Toby seguía pidiéndome que reconsiderara el divorcio, pero me mantuve en silencio y Karen lo culpaba cada vez que lo veía. Toby comenzó a sentirse incómodo en casa y empezó a vivir en un hotel. Unos días después, mis suegros vinieron a visitarme después de enterarse de mi alta. Chris, debiste haber pasado por un momento difícil. ¿Estás bien? Traje algunas comidas congeladas para ayudarte. Ella fue muy considerada con mi salud. Por cierto, Toby se tomó un día libre en el trabajo ayer. ¿No se siente bien? Bueno, en realidad está viviendo en un hotel ahora. Lo que pasa es... Les expliqué todo a mis suegros, desde el encuentro de Toby y Naomi hasta su aventura. Me engañó con mi amiga y luego vino al hospital con ella para pedirme el divorcio. Dijeron que querían que Karen y yo nos fuéramos para que pudieran vivir aquí juntos. ¿Es eso cierto? ¿En qué está pensando? Hay más. Expliqué que Naomi estaba en medio de un acuerdo de divorcio y cargada con deudas de pensión alimenticia y que tenía la intención de casarse con Toby para usar su dinero para cubrirlo. Para empezar, creo que fue un error que Toby se jactara de ser el presidente de la empresa. ¿Dijo que era el CEO? Eso es ridículo. No puedo creer que intentara abandonarte a ti y a Karen. Necesitamos hablar con él. Sí, necesitamos ponerlo en su lugar. Más tarde, llamamos a Toby a la casa de mis suegros para una discusión. Entonces, engañaste. Toby parecía avergonzado y permaneció en silencio. No solo engañaste, sino que también intentaste echar a Chris y Karen. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste intentar abandonar a tu esposa e hija? Finalmente, Toby habló. No es así. Fui engañado. Él afirmó que fue manipulado para querer el divorcio. Si hubiera sabido que ella buscaba dinero, no lo habría hecho. Todo es porque Chris se reconectó con ella. Toby intentó desviar la culpa. Al ver su falta de remordimiento, el rostro de mi suegro se tornó severo. ¿Estás diciendo que no es tu culpa? Engañar es engañar, y mentiste sobre ser el CEO. Pensé que podrías tomar el control algún día, pero ahora no puedo confiar en ti. Estás despedido. Mi suegro estaba furioso y anunció la desherencia de Toby. Mi suegra parecía disgustada. Estoy tan decepcionada de ti, Toby. Lo siento. No me pidas disculpas a mí, pídele disculpas a Chris. Chris, lo siento mucho, mucho. Por favor, dame otra oportunidad.
Viendo que estaba a punto de ser desheredado, sentí un poco de pena por él. Si lo dejaba también, estaría completamente solo. Pero las palabras de mi suegra me dieron la resolución que necesitaba. Chris, haz lo que creas mejor. Estamos de tu lado. Sus palabras solidificaron mi decisión. Divorciémonos. No podemos volver a como eran las cosas. Por favor, reconsidera. No, ya he decidido. Me aseguraré de obtener la pensión alimenticia y el apoyo para los hijos. ¿Cómo llegamos a esto? Y así, procedimos con el divorcio. Unos días después, recibí una llamada de Naomi. Oye, mi esposo descubrió todo. Ahora tengo que pagar aún más. Esto es increíble. Durante su acuerdo de divorcio, el esposo de Naomi descubrió su aventura con Toby y aumentó su pensión alimenticia. También demandó a Toby por compensación. Toby terminó perdiendo la mayoría de sus activos en pensión alimenticia y apoyo para los hijos. El escándalo se extendió rápidamente en nuestra pequeña ciudad y Naomi encontró difícil vivir allí. Se mudó a una ciudad cercana pero luchó con su nuevo estilo de vida más pobre. Toby también comenzó una nueva vida, consiguiendo un trabajo en otro lugar. Su falta previa de ética laboral no ayudó y siguió fracasando en su nuevo trabajo. Frustrado, recurrió al juego, cayendo en un ciclo vicioso de deudas. Un tiempo después del divorcio, Toby me llamó. Lo siento, pero no puedo hacer los pagos este mes. Estoy corto de dinero. Sonaba débil. Me sentí mal pero no sabía cómo ayudar. Escuché de mis suegros que Toby también les había pedido dinero. Papá, ¿puedes prestarme algo de dinero? Estoy realmente luchando con las crecientes deudas y sin salida. Toby estaba desesperado, pero tanto mis suegros como yo nos negamos a ayudar. Esperaba que eventualmente dejara de jugar y pagara sus deudas de manera constante. Mientras tanto, Karen y yo continuamos teniendo una buena relación con mis suegros. Tal vez se sentían culpables por las acciones de Toby, pero su amabilidad fue un gran consuelo. Karen siguió estudiando mucho y logró ingresar a la universidad de sus sueños. Con mis ingresos y la ayuda de mis suegros, prosperó en la universidad y está en camino de convertirse en investigadora. ¿Cómo fue la historia de hoy? No olvides suscribirte a nuestro canal. Ese día estábamos haciendo una barbacoa en el jardín con nuestra hija y su esposo. El cálido sol llenaba el aire con el aroma de la carne asada. Jason dijo, «Oh, nos estamos quedando sin cerveza. Nancy, ¿puedes traer más del cobertizo y ponerlas en el refrigerador?» Entendido. 4 o 5 botellas, está bien, respondí. Mi hija Emma luego le preguntó a su esposo, «Oye Harrison, ¿puedes ayudar a mamá a enfriar tantas cervezas como puedas?» Harrison sonrió y dijo, «Por supuesto», y me siguió hasta el cobertizo en la parte trasera del jardín. El cobertizo era relativamente nuevo, con solo unas pocas cajas de cartón llenas de cerveza. Cuando abrí la puerta y traté de levantar una de las cajas del fondo oscuro, Harrison, que estaba detrás de mí, de repente me agarró de los hombros e intentó hacerme sentar. Instintivamente, giré la cabeza para mirar la cara de Harrison, viendo su expresión inusualmente desesperada. Inmediatamente sentí una oleada de miedo, pensando que podría atacarme. ¿Qué? Oye, ¿qué está pasando? Empecé a gritar sorprendida, pero Harrison parecía un poco nervioso y susurró, «Lo siento, por favor, aguanta un momento». ¿Qué? Pregunté confundida. «Necesito confirmar algo», dijo Harrison, su sonrisa habitual desaparecida, reemplazada por una mirada inusualmente seria. Y entonces presenciamos juntos una vista increíble. Me llamo Nancy. Era un día de principios de primavera con un clima maravillosamente agradable. Mi esposo había fallecido después de una breve enfermedad, yéndose al cielo. Desde que lo perdí, mi hija Emma y yo hemos estado viviendo una vida modesta pero tranquila juntas durante varios años. Solo éramos las dos,
madre e hija. Luego, a través de la presentación de un amigo, conocí a un hombre llamado Jason. Jason tenía la misma edad que mi difunto esposo e incluso se parecía un poco a él en su constitución. Al principio, Jason y yo solo éramos buenos amigos, pero con el tiempo empezamos a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, cada vez que me encontraba caminando junto a Jason y riendo, no podía evitar sentir una abrumadora sensación de culpa. Jason, con una sonrisa amable, decía, no hay necesidad de apresurarse. Esperaré el tiempo que sea necesario mientras caminaba un poco delante de mí. Aunque me atraía su amabilidad, seguía luchando con mi incapacidad para dejar ir completamente a mi esposo, que ya no estaba en este mundo. Han pasado 7 años desde que mi esposo falleció. Después de conocer a sus familiares por primera vez en años, me hice cargo del cuidado de su tumba y altar. Su hermana me puso suavemente una mano en el hombro y dijo con una voz muy amable sin mirarme a los ojos, gracias por todo con una sonrisa. Incliné la cabeza para ocultar mis lágrimas desbordantes, pensando que tal vez nunca visitaría la tumba de mi esposo de nuevo. Unos meses después, decidí casarme con Jason. Nos mudamos a una nueva casa, y me deshice de toda mi ropa y muebles para empezar de nuevo. Sentí que mantener cualquier recuerdo de mi matrimonio anterior dañaría a Jason. Inicialmente, Emma estaba un poco reacia, pero gradualmente se fue acercando a Jason. Incluso antes de nuestro matrimonio, Jason y Emma a menudo pasaban tiempo juntos como amigos, por lo que se adaptó bastante rápido. Emma acababa de cumplir 15 años. A esta edad sensible, comenzó a usar un poco más de maquillaje y a salir con amigos. Sorprendentemente, rápidamente comenzó a depender de Jason para gastar dinero. Nuestra vida anterior, solo como madre e hija, nunca había sido financieramente cómoda, y no podía permitirme comprarle a Emma todo lo que quería. Jason era indulgente con Emma, a diferencia de mí, ya que tenía que ser estricta con el dinero. Le daba dinero sin hacer muchas preguntas siempre que ella decía que iba a salir con amigos. Cuando luego advertí a Jason sobre esto, parecía preocupado y dijo, lo siento, pero siento que el dinero es la única forma en que puedo conectar con Emma en este momento. Además del dinero, Jason continuó tratando a Emma de manera especial en otras formas. La trataba como una princesa y eso me hacía feliz, como si fuera para mí. Jason estaba haciendo todo lo posible para amar tanto a Emma como a mí. Guardé mi anillo de bodas, mi último recuerdo de mi difunto esposo, en el lugar más profundo de mi armario, sacándolo ocasionalmente para mirarlo. Pero eso también comenzó a sentirse mal, así que envié el anillo a los padres de mi difunto esposo con una simple carta, lo siento, pero quiero seguir adelante. ¿Se me permitía ser feliz? No lo sabía, pero realmente quería ser feliz desde el fondo de mi corazón. Eventualmente, Emma se volvió tan cercana a Jason que siempre estaba a su lado y nunca lo dejaba. Esto me hacía muy feliz, pero también había algunas preocupaciones. Oye, papá, quiero este nuevo bolso, pero me falta un poco de dinero. ¿Qué debo hacer?, preguntó Emma. ¿Cuál? ¿Cómo se ve?, respondió Jason ansiosamente, mirando la pantalla del teléfono de Emma. Alcancé a ver la pantalla, que mostraba un bolso de una marca conocida que incluso yo reconocía. Jason desplazó la pantalla del teléfono y vio el precio, luego se rascó la cabeza con una expresión ligeramente preocupada. Es bastante caro, pero bueno, está bien, es para ti, Emma. ¿De verdad? Gracias, papá, exclamó Emma, abrazando a Jason, quien sonrió con orgullo. Desde mi matrimonio, el sentido del dinero de Emma se había ido distorsionando gradualmente. Tal vez era una reacción a nuestra vida modesta anterior. Había comenzado a pedirle cosas a Jason, sabiendo que él compraría cualquier cosa con una sonrisa. Emma, no gastes tanto dinero descuidadamente. Está bien, no te lo estoy pidiendo a ti, mamá, ¿verdad, papá?, dijo Emma, mirando a Jason, y ambos se rieron juntos. Voy a casarme con un hombre guapo y amable como papá, declaró Emma. Jason sonrió ampliamente.
Habiendo asegurado su promesa, Emma regresó a su habitación para estudiar. Esperaba asistir a la escuela de enfermería después de graduarse de la preparatoria y ya había comenzado a estudiar diligentemente para los exámenes de ingreso. Para evitar interrumpir los estudios de Emma, no encendí la televisión en casa. En su lugar, coloqué una pequeña radio en la cocina y la dejé encendida. Nuestra vida era muy feliz. Era tan feliz que podría haber olvidado el hecho de que mi esposo anterior había fallecido. Pero a veces, cuando la radio tocaba música de mis días más jóvenes, los recuerdos volvían. Las melodías y las letras me apretaban el pecho, llevándome al borde de las lágrimas. No te pongas tan triste, es solo un bolso, decía Jason, completamente perdiendo el punto, y yo esbozaba una sonrisa irónica. Me recordaba a mí misma no seguir dándole dinero a Emma cada vez que lo pedía. Desde que Jason había comenzado su negocio a una edad temprana, a menudo cargaba algunos gastos a la empresa como gastos de negocio. Esto no era exactamente encomiable y podría afectar la salud financiera de la empresa, así que le advertí fuertemente. Sin embargo, Jason continuó ignorando mis preocupaciones. Honestamente, es demasiado blando, pensaba para mis adentros mientras pasaban los días. Emma se inscribió con éxito en la escuela de enfermería. Después de graduarse, comenzó a vivir sola. Trabajaba duro como enfermera. Cuando Emma cumplió 25 años, comenzó a salir y eventualmente decidió casarse con un hombre de su edad llamado Harrison. Cuando Emma nos presentó a Harrison por primera vez, me sorprendí, pero traté de no mostrarlo. A pesar de que Emma siempre decía, me voy a casar con un hombre guapo, Harrison no era convencionalmente guapo, aunque un joven agradable con su sonrisa gentil y su comportamiento suave. Harrison era hijo de una familia adinerada y vestía de manera que reflejaba su buena crianza. Después de su matrimonio, Emma y Harrison nos visitaban con frecuencia. Harrison siempre fue amable tanto con Jason como conmigo, y me sentí genuinamente aliviada y feliz de que mi hija se hubiera casado con una buena persona. Un día, Jason sugirió que hiciéramos una barbacoa en nuestro patio trasero. El clima era agradable y unos pocos pájaros cantaban en el cielo que parecían no tener fin. Jason había estado preparando con entusiasmo desde temprano en la mañana y estaba asando la carne de manera experta mientras charlaba felizmente con Emma. Harrison estaba mirando alrededor, tratando de ver a los pájaros cantando arriba, pero después de un rato se rindió y se sirvió una bebida. Jason dijo, «Oh, nos estamos quedando sin cerveza. Nancy, ¿puedes traer más del cobertizo y ponerlas en el refrigerador?» «Claro». «¿4 o 5 botellas?», pregunté. Emma intervino, «Oye, Harrison, ¿puedes ayudar a mamá a enfriar tantas cervezas como tengamos?». Con una sonrisa, Harrison respondió, «Por supuesto», y me siguió hasta el cobertizo detrás del jardín. El cobertizo era relativamente nuevo y solo tenía unas pocas cajas de cerveza apiladas en ese momento. Cuando abrí la puerta y traté de levantar una caja del fondo oscuro del cobertizo, Harrison, que estaba detrás de mí, me sujetó con fuerza y trató de hacerme sentar en el suelo. «Oye, ¿qué estás haciendo?», exclamé sorprendida, a punto de levantar la voz. Claro, Harrison parecía un poco nervioso y susurró, «Lo siento, por favor, aguanta un momento». «¿Qué?», pregunté. «Necesito confirmar algo», dijo. Antes de que pudiera preguntar qué necesitaba confirmar, miró fuera de la puerta del cobertizo para revisar los alrededores. El clima era agradable hoy y el césped azul en el jardín reflejaba la luz del sol brillantemente. Jason y Emma probablemente no podían vernos en el cobertizo oscuro. Mientras observábamos a Jason y Emma desde la distancia durante un rato, vi a Emma acercarse, apoyándose en el brazo de Jason. Ella frotó su rostro contra su brazo superior, riendo felizmente. Pude escuchar sus voces débilmente. El canto de los pájaros en el cielo resonaba en el cobertizo, haciendo sus voces ininteligibles. Harrison nos observaba atentamente. ¿Podría estar celoso de que Emma y Jason se llevaran tan bien? Pareció notar que yo sonreía sin querer y señaló diciendo, «Mira».
Emma miró alrededor un par de veces y luego enlazó su brazo con el de Jason. Jason parecía un poco nervioso, pero también miró a su alrededor antes de aceptar felizmente a Emma. Su interacción parecía más que una... El canto de los pájaros cesó. Sin viento y sin sonidos de insectos, las voces de Jason y Emma llegaron a mis oídos claramente desde la distancia, aunque era débil. Emma dijo, Harrison no se ha dado cuenta de nada. Es gracioso, ¿verdad? Jason respondió, bueno, Nancy tampoco. La gente generalmente no imagina tales cosas. Emma continuó, pero este tipo de relación es emocionante y divertida, ¿verdad? Escuché su conversación en un aturdimiento, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Emma sacó una bolsa transparente con medicina en polvo de su bolsillo y la mezcló ligeramente en los vasos de los que Harrison y yo habíamos estado bebiendo. ¿Acaba de poner algo en nuestros vasos?, pregunté. Harrison respondió, probablemente sea una pastilla para dormir. Recientemente visitó a un psiquiatra sin decírmelo. ¿Pastillas para dormir? ¿Una visita a un psiquiatra sin que Harrison lo supiera? No podía entenderlo todo, pero ¿cómo se suponía que debía reaccionar ante el hecho de que ella había puesto pastillas para dormir en nuestras bebidas? Harrison dijo, quedarnos aquí más tiempo sería extraño. Vámonos, pero no uses esos vasos. Después de eso, Harrison y yo fingimos no saber nada y volvimos con Emma y Jason. Emma estaba actuando un poco de manera extraña, mirando mi vaso varias veces. La idea de que ella pudiera estar tratando de hacerme beber alguna droga extraña era impactante. Me sentí traicionada por la hija que había criado, y la realización me hizo sentir mareada. Lo siento, pero creo que he tomado un poco de sol de más. Necesito descansar un rato dentro, dije. Jason respondió, oh, está bien. Me encargaré de la limpieza. Deberías descansar. Acostada en la cama en la habitación, miré fijamente al techo. ¿Por qué puso una pastilla para dormir en nuestras bebidas? Y la cercanía entre Jason y Emma parecía extraña. Mi cabeza palpitaba mientras luchaba con la posibilidad de que algo estuviera sucediendo y la incredulidad de que tal cosa pudiera ser cierta. Después de acostarme por un rato, me quedé dormida. Al acercarse la noche, me desperté y salí al jardín, donde la limpieza ya estaba hecha. Emma y Harrison parecían estar a punto de irse. Harrison me notó y parecía querer decir algo, pero luego desvió lentamente la mirada y guardó silencio. Jason preguntó, ¿te sientes mejor ahora? Después de que Harrison y Emma se fueron, Jason mostró preocupación por mí como de costumbre. Sus palabras, su voz, todo sonaba como una mentira, y forcé una sonrisa extraña. Aún te ves un poco mal. ¿Quieres que prepare la cena? Jason ofreció, arremangándose y hurgando en el refrigerador. Mientras lo hacía, recordé ver a Emma poner la pastilla para dormir en mi vaso antes. Apartando a Jason, dije, yo cocinaré y rápidamente preparé una comida sencilla. No había forma de que pudiera comer algo que él preparara en ese momento. Durante varios días, dudé en tocar cualquiera de los alimentos o bebidas almacenados en la casa, temiendo que pudieran estar drogados. Estos pensamientos llevaron a sospechas de espionaje o cámaras ocultas, haciendo cada vez más difícil vivir en mi propia casa. Un día, recibí un mensaje de Harrison en mi teléfono. Parece que había consultado con sus padres sobre la sospecha de las pastillas para dormir. Preocupados por mi seguridad, los padres de Harrison ofrecieron proporcionarme un lugar temporal para quedarme. Siento que me estoy volviendo loca viviendo con Jason en este momento. Realmente agradezco la oferta, respondí. Harrison dijo, es una cabaña de un pariente y no se usará por un tiempo, así que puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Además, me gustaría tener una discusión que involucre a mis padres. La voz de Harrison sonaba abatida por teléfono. Era comprensible. Su esposa podría estar teniendo una aventura con otro hombre, y ese hombre era. No quería pensar en eso en ese momento.
Más tarde, le mentí a Jason, diciéndole que una amiga me invitó a su cabaña. Ya había mencionado mis persistentes dolores de cabeza desde la barbacoa, así que le dije que mi amiga me invitó a descansar allí. Jason respondió, ¿una cabaña, eh? Eso suena bien. Deberías tomártelo con calma. Tal vez invite a Emma a cenar mientras estés fuera. Su tono casual, sin un atisbo de culpa, me hizo sentir una ola de repulsión tan intensa que me dio escalofríos. Unos días después, me dirigí a la dirección que me había dado Harrison y visité la cabaña de los parientes. Después de cambiar de trenes, llegué a la estación donde Harrison me recogió en coche. Lamento hacerte venir hasta aquí, dijo, inclinando la cabeza en una disculpa genuina. Sentí algo agitarse dentro de mí, conmovida por su amabilidad al organizar un lugar seguro para mí. La zona estaba llena de casas de vacaciones, con casas bien mantenidas pero aparentemente desocupadas, dispersas entre los árboles. La cabaña se encontraba entre estos bosques. Los padres de Harrison me esperaban en la entrada. Esta era la tercera vez que los veía, la primera fue para la presentación de la boda, la segunda en la boda y esta vez. Había oído de Emma que eran bastante adinerados, lo que me hacía sentir un poco intimidada. Hice una profunda reverencia y expresé mi gratitud por proporcionarme refugio. Muchas gracias. El padre de Harrison respondió, lo siento por entrar en el tema de inmediato, pero ¿podríamos continuar esta conversación dentro? Una vez dentro de la cabaña, inmediatamente comenzamos una discusión con Harrison y sus padres. Harrison ya les había contado a sus padres sobre Emma poniendo pastillas para dormir en nuestras bebidas. También explicó que era desconcertante cómo los hábitos de gasto de Emma eran extravagantes, superando su propio salario desde su matrimonio. Fue doloroso para mí escuchar esto como su madre. Harrison dijo, también necesitamos aclarar de dónde viene el dinero de Emma. Mis padres proponen hacer una donación al negocio de Jason y ver cómo reacciona. ¿Estarías de acuerdo en proceder de esta manera? La frase ver cómo reacciona me hizo sentir incómoda. ¿Qué exactamente esperábamos descubrir? ¿Qué tipo de resultado nos esperaba después de dar este paso? Sintiéndome vacilante, Harrison me miró a los ojos y sonrió. Cuando nuestras miradas se encontraron, continuó, esto podría ser mucho ruido por nada, pero ¿no valdría la pena asegurarnos de que podamos vivir en paz nuevamente? Tomemos un pequeño riesgo. No pude evitar sonreír ante las palabras de Harrison. ¿Mucho ruido por nada? No, definitivamente no era eso. Estábamos buscando confirmar lo que ya sospechábamos, acercando nuestras respuestas a la certeza. Después de unos días en la cabaña prestada por Harrison, recuperé la compostura y me sentí incómoda al quedarme allí indefinidamente, así que decidí regresar a casa. Unas semanas más tarde, los padres de Harrison contactaron formalmente con la empresa de Jason, ofreciendo apoyo financiero en forma de donación. Dada su riqueza, la oferta fue rápidamente confiada, y Jason y Emma se alegraron sin verificar los detalles del financiamiento. Observé en silencio su felicidad. De vuelta en casa, pasar tiempo en el interior se había vuelto algo insoportable, así que hice de caminar una rutina diaria. Justo frente a la casa había un campo de trigo donde los tallos verdes de igual altura se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Caminando por el camino asfaltado con poco tráfico, miré a las aves distantes en vuelo. Después de la propuesta de apoyo financiero, Jason y Emma comenzaron a vivir lujosamente. Jason, bajo la impresión de que ya había recibido los fondos, compró un coche de lujo bajo el pretexto de ser un vehículo de la empresa. Emma, por otro lado, se entregaba a gastos extravagantes como tratamientos de spa y manicuras. Era evidente que la expectativa ingenua de Jason de recibir fondos era la base para su continuo gasto, incluso cuando sus ahorros disminuían. Un día, organizamos una cena para discutir el financiamiento. Ambas parejas, Jason y yo, Emma y Harrison, junto con los padres de Harrison nos reunimos en nuestra casa. Jason se inclinó repetidamente, congraciándose con los padres de Harrison. Jason dijo,
realmente no puedo agradecerle lo suficiente a Harrison. Emma siempre dice que está tan feliz de haberse casado con una persona tan maravillosa. Jason continuó adulándolos, pero los padres de Harrison no devolvieron sus sonrisas. En su lugar, colocaron en silencio algunos documentos sobre la mesa. Jason, pensando que estaban relacionados con la donación, dijo emocionado, «Gracias», antes de mirarlos. Su rostro se puso rápidamente pálido. El padre de Harrison dijo, al realizar una revisión de diligencia debida de su empresa para el financiamiento, descubrimos algunos hechos impactantes. El sudor brotó en el rostro de Jason mientras leía los documentos. El contenido reveló dos problemas principales, evidencia de una relación entre Jason y Emma y una investigación sobre los gastos informados como costos de la empresa. Ver pruebas de que mi hija había estado involucrada con mi esposo me hizo querer cubrir mi rostro de vergüenza. Los gastos de las joyas de Emma, tratamientos de spa y otros lujos habían sido falsamente reportados como gastos de negocio, lo que resultó en impuestos atrasados. El padre de Harrison continuó, no podemos proporcionar financiamiento a una empresa involucrada en actividades fraudulentas. Jason balbuceó, pero esto no puede ser. En su agitación, Jason derramó su té. Emma, que estaba cerca, se levantó temblando para limpiar el desastre con manos temblorosas. Emma, me estoy divorciando de ti y reclamaré daños y perjuicios. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con daños y perjuicios? ¿Me engañaste, no es obvio? Harrison me miró. La mirada de Jason pasó de los documentos a mí, sus ojos llenos de miedo. También me divorciaré de Jason y reclamaré daños y perjuicios, por supuesto. ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. La voz de Jason vaciló mientras temblaba, dejando caer los documentos al suelo. Emma, con una expresión asustada, se acercó a Jason y señaló a Harrison, sus labios temblando. No es cierto. Fue Harrison quien engañó. Harrison y mamá. Hasta el final, Emma hizo excusas incomprensibles que parecían gritos y repetidos intentos de culpar a otros. A pesar de los desesperados intentos de excusa de Jason y Emma, había pruebas sólidas contra ellos, sin dejar espacio para escapar. Eventualmente, Jason bajó los hombros en señal de resignación y comenzó. Jason admitió que comenzó una relación con Emma, pero se dio cuenta de que no había amor involucrado. Inicialmente, rechazó a Emma, que se le acercó por razones de dinero. Sin embargo, eventualmente, comparó la apariencia cada vez más femenina de Emma con mi envejecimiento y encantó de creciente y tomó una decisión. Yo también soy un hombre. No somos parientes de sangre. No pude resistir, dijo Jason. Fue Emma quien sugirió poner pastillas para dormir en nuestras bebidas el día de la barbacoa. Después de drogarnos a mí y a Harrison, planeaba desnudarnos, ponernos en la misma cama y tomar fotos para exigir daños y perjuicios. Qué superficiales eran, más allá del desprecio. Los miré con ojos fríos. Lo siento mucho. Por favor, perdóname, te lo ruego. Lo siento mucho también. No quiero romper con Harrison. Solo observé a los dos inclinar la cabeza sin decir una palabra. Las palabras se me escaparon. No es que deba perdonar. ¿Cómo podría perdonar? Emma, cada vez más impaciente con mi silencio, finalmente levantó la cara y agarró con fuerza la manga de Jason, tirando de él. Es tu culpa. ¿Cómo pudo pasar esto? Tengo pagos de tarjetas de crédito la próxima semana, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con comprar cosas por tu cuenta? He estado usando préstamos de tarjetas de crédito para pagar mis pérdidas en las máquinas tragamonedas y estoy en quiebra. ¿Qué diablos vamos a hacer? Este caos era exactamente lo que querían decir con una escena. Emma continuó su comportamiento brusco de tirar del cabello y la ropa de Jason con fuerza, mientras Jason desesperadamente trataba de detener sus gritos. Seguramente estos gritos debían estar llegando a los oídos de los vecinos.
Incluso si es un asunto de obligación, si se revela que tenían una relación padre-hija, no se podría seguir viviendo aquí con nervios normales. Probablemente era lo mismo para mí. No podía evitar sentirme un poco sola al pensar que no podría ver el paisaje fuera de la ventana nunca más. Después, Emma se divorció de Harrison y se mudó lejos. Cayó en la vida nocturna, pero su vida no fue bien, y se ahogó en el alcohol y acumuló más deudas. Jason fue perseguido por cobradores de deudas después de pagar una gran pensión alimenticia, y su empresa quebró. Desapareció en un estado cercano a huir por la noche y se informó que vivía como una persona sin hogar escondiéndose de sus acreedores. Harrison aprendió de su matrimonio fallido y encontró una buena pareja después de divorciarse de Emma. Recibí la pensión alimenticia de Jason. No estaba claro cómo logró preparar una cantidad tan grande de pensión alimenticia a pesar de que su empresa había quebrado y estaba siendo perseguido por cobradores de deudas, pero mostró algo de sentido de responsabilidad al final. Después de divorciarme de Jason y vender nuestra casa, decidí regresar a la casa de mis padres. En el avión de regreso a mi ciudad natal, pensé en muchas cosas. Perdí a mi primer esposo por una enfermedad, me volví a casar, me divorcié de nuevo y fui traicionada por mi propia hija. Me pregunté cómo debería enfrentar a mis padres esta vez. Alrededor de mi hogar de la infancia había vastos campos de trigo. Tirando de mi gran maleta, caminé por el largo camino asfaltado. El clima era cálido y húmedo, y el verano temprano se acercaba. Cuando regresé a casa, mis padres me recibieron sin hacer preguntas. Me preguntaba por qué mis padres ancianos no me preguntaban nada. ¿Me estaban compadeciendo? Sin embargo, no me trataban como si fuera frágil. Me aceptaron de manera natural. Mientras contemplaba el tranquilo campo, me di cuenta de que necesitaba reevaluar mi vida. Con la ayuda de mi padre, conseguí un trabajo en la cooperativa agrícola local, por lo que creo que he establecido una base para mi vida. Desde entonces, he construido una buena relación con los padres de Harrison. Aunque no nos encontramos con frecuencia, a veces compartimos comidas juntos cuando están cerca. Unos años después de regresar a la casa de mis padres, en la primavera, ocurrió algo inesperado. En el escritorio estaba el anillo de bodas que me dio mi difunto esposo. Me sentí un poco sacudida mientras levantaba el anillo y lo miraba en mi palma. Mientras estaba allí de pie, aturdida, mi madre, con su espalda encorvada, vino de la cocina y limpió la mesa. Hace mucho tiempo, vinieron sus padres. Dijeron que querían que tuvieras esto, Nancy. Me quedé allí sin palabras. Fuera de la ventana, los campos de trigo se extendían más allá del cielo azul claro. Un pájaro cantaba persistentemente como si quisiera afirmar, estoy aquí. Las lágrimas cayeron mientras colgaba mi bolso sobre mi hombro y salía en bicicleta. Continué a través de los campos de trigo vacíos, el sudor perlando en mi frente. ¿Qué debería hacer a partir de ahora? No lo sé, pero seguiré avanzando. Guardaré mis quejas para cuando haya vivido mi vida al máximo. Durante un paseo familiar, mi hija de 4 años dijo, «Papá, la nina en el maletero está pidiendo que la deje salir». Las palabras de nuestra hija de 4 años durante un paseo familiar me sorprendieron. Mi esposo, que acababa de palidecer, miró a nuestra hija a través del espejo retrovisor con una expresión asustada. «¿Qué cosa tan aterradora para decir? No deberías decir esas mentiras», le lancé una mirada fulminante desde el asiento del copiloto. ¿Entonces deberíamos detenernos en el área de descanso? Habían pasado 5 años desde que nos casamos y había estado apoyándolo diligentemente mientras él estaba ocupado con el trabajo. Sin embargo, la verdad estaba a punto de ser expuesta por el misterioso poder de mi hija. Yo, Charlotte Clark, me casé con mi esposo Freddie cuando tenía 27 años, y él es 4 años mayor que yo. Al año siguiente, nació nuestra hija Sofía, y ha estado creciendo sana y animada. Ella ya ha cumplido 4 años. Nuestra familia estaba viviendo días ocupados pero felices.
¿Qué tal si vamos al zoológico el próximo domingo? Sí, quiero ver a las jirafas. No pude evitar sonreír ante su alegre conversación. Mi esposo siempre ha sido amable desde que estábamos saliendo, y eso no ha cambiado desde que nos casamos y nació nuestra hija. En sus días libres, participa voluntariamente en actividades familiares y es un padre impecable. Estoy tan contenta de haber terminado con este hombre, pensé, disfrutando de la felicidad mientras veía a mi esposo y a mi hija jugar juntos. Poco sabía que estos días de paz estaban a punto de llegar a su fin. ¿Te están transfiriendo a otro departamento? Sí, es política de la empresa. Quieren que gane experiencia en varios lugares. Un día, tan pronto como Freddy llegó a casa, suspiró con cansancio y una mirada abatida en su rostro. Desafortunadamente, parecía que lo estaban transfiriendo al departamento más ocupado, lo que significaba que podría no pasar mucho tiempo con nosotros. Papá, ¿ya no vas a jugar conmigo? Haré todo lo posible por pasar el mayor tiempo posible contigo, Sofía. Vamos al zoológico de nuevo algún día. Mi esposo tenía una expresión de arrepentimiento mientras acariciaba suavemente la cabeza de nuestra hija ansiosa. Al verlos, sentí un nudo en el pecho, abrumada por las emociones. Parece que su transferencia no implica cambios en el salario ni reubicación, pero aún así es una gran noticia para nuestra familia. Solo pensar en tener menos tiempo juntos en familia me hacía sentir sola. Sin embargo, el que se sentía más vulnerable seguramente era Freddy, adaptándose a su nuevo entorno. Por favor, no te esfuerces demasiado. Sabía que tenía una tendencia a sumergirse profundamente en las cosas, por eso me preocupaba que se excediera. Pero, desafortunadamente, mis preocupaciones resultaron estar justificadas. Inicialmente, Freddy logró asegurar tiempo para la familia y el descanso a pesar de estar ocupado. Sin embargo, aproximadamente un mes después, su tiempo en casa disminuyó drásticamente. Parece que está trabajando horas extras a menudo, llegando a casa tarde en la noche después de que nuestra hija ya se ha ido a la cama. Ha estado saliendo a beber con sus clientes más a menudo, y para colmo, empezó a trabajar incluso en sus días libres. Y había otra preocupación que tenía sobre él. Oye, ¿puedes tomarte el próximo domingo libre? Sofía te extraña y has estado trabajando demasiado últimamente. ¿Para quién crees que estoy trabajando tan duro? Debería simplemente rechazar las reuniones con los clientes y arriesgarme a ser despedido. No quise decir eso. Solo estoy preocupada por ti. Eso no es asunto tuyo de todos modos. Asegúrate de tener dinero listo para la fiesta de bebida de la próxima semana. Aparentemente abrumado por su carga de trabajo, mi esposo se había vuelto irritable todo el tiempo y comenzó a desahogar sus frustraciones conmigo con más frecuencia. Además, estaba gastando de manera extravagante, alegando que era necesario para entretener a los clientes, y esto estaba comenzando a impactar nuestros gastos de vida. Porque conocía su amabilidad previa, estaba más preocupada que frustrada por su comportamiento tenso actual. Realmente necesito encontrar una manera de que tome un descanso o va a colapsar por exceso de trabajo. Después de que pasaron 6 meses desde la transferencia, mi esposo había llegado a un punto en el que venía a casa principalmente solo para dormir. Además, Sofía, sintiéndose sola por no poder verlo, comenzó a mostrar una expresión triste con más frecuencia. Sabía que las cosas no podían seguir así que estaba tratando de encontrar una manera para que él tomara un descanso. Sin embargo, como si fuera para frustrar mis esfuerzos, más cosas malas seguían sucediendo. Mi madre, que había estado sufriendo una enfermedad durante varios años, falleció repentinamente en el hospital. No, mamá. Mi padre había fallecido cuando yo era joven, y mi madre era mi único progenitor. Ni siquiera pude tener una conversación adecuada con ella antes de que falleciera, y cuando escuché la noticia, estaba en casa. Estaba tan conmocionada que no pude moverme por un tiempo. Sin embargo, la respuesta de Freddy hacia mí fue increíblemente fría. Oye,
tengo que ir a ese funeral también? Su actitud indiferente me sorprendió y abrí los ojos de incredulidad. Para mi esposo, la relación con mi suegra puede haber sido algo distante, pero aún así era familia. A pesar de esto, no mostró ninguna tristeza ni me consoló, en cambio, solo se quejó de tener que asistir al funeral. ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que tienes que ir. Es un funeral familiar. No te enojes conmigo. Ah, ¿por qué tiene que pasar esto ahora? Yo también tenía planes. A pesar de mi reprimenda, Freddy no mostró señales de remordimiento y me quedé en shock. En el pasado, seguramente me habría consolado, tal vez frotando mi espalda y llorando conmigo. Pero ahora, mientras suspiraba con insatisfacción, parecía nada como la persona con la que una vez prometí un futuro. Naturalmente, no ayudo con ninguna de las preparaciones para el funeral de mi madre y organicé todo sola. El día del servicio, mi esposo permaneció en silencio, sombrío. ¿Ya termino? Me voy a casa primero. Después de que terminó el funeral, Freddy no ayudó con la limpieza y se fue rápidamente a casa. Al principio, estaba confundida por sus primeras reacciones, pero para entonces había perdido la energía para enojarme. Simplemente estaba desconcertada y decepcionada de él. No importa lo ocupado y estresado que esté por el trabajo, su comportamiento en el funeral es inaceptable. ¿Cuándo se volvió mi esposo una persona tan fría? Mamá, Sofía te ayudará. A pesar de sentirme frustrada con él, terminé de limpiar con mi hija a mi lado antes de regresar a casa. Decidí pasar por la casa de mis padres por un corto tiempo. No estaba lejos de nuestra casa y quería recordar a mi madre después de decirle adiós. Aunque lo hice siguiendo los dictados de mi corazón, la decisión no fue equivocada. Cuando llegué a la casa de mis padres con el corazón pesado, descubrí algo impactante. Mamá, espera un momento. Sofía. Tan pronto como llegamos a la casa de mis padres, la expresión de mi hija cambió repentinamente y se lanzó directamente a la habitación trasera. La había llevado a visitar la casa de mi madre varias veces antes, pero nunca la había visto comportarse así. Apresurándome a seguirla, encontré a Sofía abriendo el segundo cajón desde el fondo del tocador como si algo la atrajera. Mamá, la abuela quiere que tengas esto. Al mirar un viejo espejo de mano que mi hija sostenía, no pude evitar contener la respiración. El espejo siempre había sido precioso para mi madre, pero lo había atesorado tanto que incluso yo rara vez la veía usarlo y ni siquiera sabía dónde lo guardaba. Por supuesto, no hay manera de que Sofía pudiera saber sobre la existencia de este espejo de mano. ¿Qué? ¿Cómo sabías que estaba aquí? ¿Y qué quieres decir con que la abuela quería que lo tuviera? Cuando la abuela estaba durmiendo antes, me dijo que mamá estaba triste y me pidió que te diera esto. No pude ocultar mi sorpresa de que ella respondiera inocentemente. No pensé que fuera una coincidencia, así que le hice algunas preguntas. Pregunté sobre el menú de la cena de mañana, lo que estaba pensando y hasta pensamientos que tuve durante el funeral, todas cosas que no podía saber. Sin embargo, para mi sorpresa, respondió correctamente a cada pregunta. No estoy segura de cuánto tiempo ha tenido esto, pero parece que mi hija tiene una habilidad misteriosa para saber lo que las personas están pensando. ¡Wow! Eso es increíble, Sofía. Sabes todo. Le acaricié la cabeza, sintiéndome desconcertada. Siempre había pensado que la idea de habilidades misteriosas era solo algo de historias, pero nunca imaginé que realmente tuviera tal poder. Mientras estaba sorprendida, ella puso su mano en su cadera y mostró una expresión orgullosa en su rostro. Eso es correcto. Sofía también sabe sobre papá. Y lo que me contó fue increíblemente increíble e imperdonable. Unas semanas después del funeral de mi madre, decidí enfrentar a Freddy. Por cierto, voy a visitar a mi amiga con Sofía el próximo domingo.
Por la mañana, cuando le dije a Freddy que estaba a punto de irse a trabajar, se detuvo bruscamente y frunció el ceño, pareciendo genuinamente preocupado. ¿De verdad? ¿O no, estoy libre ese día? ¡Qué mal! Sintiendo la artificialidad en su voz, solté una sonrisa en silencio para no delatarme. Ahora que sabía la verdad, no quedaba amor por Freddy dentro de mí. Ese domingo, salí de casa con Sofía y luego maté como 1 hora y regresé a casa. Papi, él está allá. Luego miré hacia donde ella señalaba y me dirigí hacia el garaje con la persiana todavía bajada. Después de tomar una respiración profunda, toqué ligeramente la persiana. Freddy, sé que estás ahí. Ábrelo. Charlotte. Pensé que tú y Sofía tenían planes. Se canceló. Si vas a algún lugar, queremos ir contigo. Sonaba nervioso y dudoso en abrir la persiana. Honestamente, tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando adentro en ese momento, pero decidí quedarme callada y solo observar. Sofía también quiere ir a dar una vuelta. Incapaz de resistir su voz esperanzada, no tuvo más remedio que aceptar. Unos minutos después, Freddy abrió el garaje de mala gana y comenzamos nuestro paseo juntos. Sentada en el asiento del pasajero, miré a Freddy, que estaba conduciendo, de perfil, y solidifiqué mi decisión final. La vida matrimonial con Freddy realmente había sido agradable y feliz, pero también entendí firmemente que esos días nunca volverían. Oye, ¿sabías que Sofía tiene un poder especial? Finalmente lo mencioné mientras nos incorporábamos a la autopista. Mi esposo frunció el ceño confundido ante la repentina confesión. ¿Qué se supone que significa eso? Es una broma tonta. Se rió con desdén. Papi, la niña en el maletero está pidiendo que la deje salir. Desde el asiento trasero. Nuestra hija levantó la voz con confianza. No me perdí el momento en que mi esposo endureció su rostro. Sin embargo, ya sea que pretendiera hacerse el tonto o no, su rostro aún pálido miró a nuestra hija a través del espejo retrovisor con una expresión asustada. ¿Qué cosa tan aterradora para decir? No deberías decir esas mentiras. Pero es verdad. ¿Entonces deberíamos detenernos en el área de descanso? Cuando lo sugerí en nombre de nuestra hija, que estaba cabizbaja, Freddy inmediatamente me miró con una expresión sorprendida. No necesitamos hacer eso. Es solo una broma de niños. Sofía tiene un poder misterioso, ¿sabes? Además, hoy hace calor, así que podría ser peligroso si realmente hay alguien ahí. Debió pensar que lo que dije tenía sentido. Después de que Freddy se sobresaltara y se pusiera rígido, se dirigió hacia el área de descanso con una expresión contorsionada en su rostro. Al llegar, dejamos a nuestra hija en el coche con aire acondicionado y salimos para revisar el maletero. No creo que haya nada ahí. Vamos, rápido. Cuando dije una palabra a mi esposo, que había comenzado a dudar en ese momento, pareció darse cuenta de que no podía escapar más y nerviosamente abrió el maletero, sudando frío. Y en el siguiente momento, alguien saltó de ahí. Sabía que estabas engañándome. Era una mujer joven cuyo rostro estaba enrojecido por el calor. Sí, resultó que mientras Sofía y yo estábamos fuera, Freddy había estado engañándome con ella en casa. Probablemente justo cuando estaban a punto de salir a dar una vuelta, regresamos inesperadamente, así que no tuvo más remedio que esconderla allí. Movió la cabeza nerviosamente hacia la mujer que fue llevada repentinamente y parecía incapaz de comprender la situación. No es así. Ella es una colega del trabajo. Solo estábamos trabajando juntos. Wow, en el nuevo apartamento, ¿estás trabajando en un trabajo metiéndote en un maletero? Me reí ante la mentira descarada y ridícula mientras me mantenía firme y sacaba una hoja de papel de mi bolsa. ¿Y qué es esto? Dice, vamos a una cita en auto el domingo. Mientras la mujer y Freddy miraban el papel, se pusieron pálidos.
Eso no era una sorpresa, ya que sus intercambios amorosos por correo electrónico estaban impresos en él. Gracias a Sofía, descubrí todo. El día del funeral de mi madre en la casa de mis padres, mi hija me confió. Papi ha estado pasando mucho tiempo con Scarlett últimamente. Estoy triste porque Scarlett está alejando a papi de mí. Solo haber presenciado su poder, lo que dijo me hizo sospechar, así que decidí investigar a mi esposo por un tiempo después de eso. Y, efectivamente, encontré pruebas irrefutables de su infidelidad en su teléfono. Entonces te dije ese plan falso porque quería castigarte. Es una pena que se haya convertido en este tipo de paseo. Oye, es injusto revisar mi teléfono sin permiso. Freddy protestó, sacudiendo su cuerpo en respuesta a mis palabras sarcásticas. Su comentario absurdo me hizo reír involuntariamente. Había pensado que simplemente estaba demasiado ocupado para venir a casa, pero lo más probable es que durante ese tiempo estuviera con su pareja de infidelidad, Scarlett. Probablemente usó los gastos repetidamente para citas con ella. A pesar de todas las quejas y desahogos conmigo, ¿quién exactamente está siendo injusto aquí? Por cierto, he estado grabando todo desde hace un tiempo. Recordando todas las numerosas quejas, saqué mi teléfono del bolsillo de mi pecho. En realidad, esperaba que esto sucediera, así que presioné secretamente el botón de grabar en mi teléfono para capturar pruebas desde que nos subimos al coche. Y las pruebas que he reunido no son solo mensajes y este video. No te lo dije, pero también tenía cámaras ocultas en la casa y el garaje. Y Scarlett, también sé todo sobre ti. Bajo mis ataques sucesivos, ambos se pusieron blancos como una hoja. Estaba furiosa con Freddy, pero por supuesto, tampoco podía perdonar a Scarlett. Así que investigué a fondo a mi esposo y logré identificarla. Era una nueva empleada de 25 años que se había convertido en su colega en un nuevo departamento. Al leer los mensajes, parecía que estaba al tanto de mi existencia y aún así se involucró en la infidelidad, así que es igualmente culpable. Lo siento, Charlotte. Probablemente no esperaba ser acorralado de esta manera tan perfectamente. Sintiendo desprecio por Freddy mientras gemía y suplicaba en una voz que nunca había escuchado antes, los miré a ambos con toda mi ira. No los perdonaré a ninguno de los dos. Prepárense para la pensión alimenticia. Al escuchar mis firmes palabras, tal vez dándose cuenta de su destino, ambos se desplomaron de rodillas. Después me divorcié de Freddy. El hecho de que había grabado la escena y reunido todas las pruebas dio sus frutos, y se les ordenó pagar 300,000 pesos en compensación. También pude reclamar 500 pesos al mes en manutención infantil de mi esposo. Su desgracia no terminó ahí. Escuché que su infidelidad se difundió por toda la empresa, ya que trabajaban en el mismo departamento, lo que hizo que las cosas fueran incómodas, y finalmente se separaron. Ambos fueron mirados con desaprobación por sus colegas y eventualmente no tuvieron más remedio que renunciar. Ahora parece que terminaron en la calle con la carga de los pagos de compensación. Mientras tanto, ahora estoy disfrutando de días tranquilos con Sofía. Continuaré dando mucho amor a Sofía, que tiene un poder maravilloso, para que pueda vivir feliz